GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión, en la mesa de la familia quiteña desde 1988. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de opinión de GAFA TV Ecuador. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Le damos paso a nuestro invitado y a Fernando García. Bienvenidos, muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, este lunes, inicio de semana, 28 de junio del 2021. Este lunes vamos a conversar sobre educación, sobre las universidades, sobre la ley de educación superior y sobre las iniciativas y las propuestas que tiene el señor presidente Guillermo Lasso, quien dijo que a su regreso de Estados Unidos y a mediados de julio presentará personalmente en la Asamblea Nacional una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Para hablar de este tema, he invitado a un conocedor del tema, el doctor Edgar Moncayo Gallegos. Él es expresidente del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación CONEA. También ha sido docente universitario y rector de algunas universidades de nuestro país. Doctor Edgar Moncayo, buenas noches, mucho gusto, gracias por aceptar este diálogo. ¿Cómo está usted? Gracias, don Fernando, gracias, don Galo. Un placer poder conversar con ustedes y obviamente con su audiencia, con su público, así que estamos aquí a su disposición. Doctor, usted como conocedor, como investigador y estudioso del tema de la educación superior de las universidades, ¿cómo están las universidades, las escuelas politécnicas, los institutos tecnológicos de nuestro país? ¿Cómo está, en definitiva, la educación superior en el Ecuador? Pues con mucha pena y acogiendo su invitación a un diálogo más bien cordial, ¿sí? Sencillo, yo le podría decir que no muy bien que digamos. Y le hablo con conocimientos de causa porque presidiendo el CONEA hice las primeras evaluaciones de las universidades que fueron exactamente en el año 2006. Ahí fue la primera evaluación de las universidades y he participado en varias evaluaciones subsiguientes hasta la última que fue realizada entre el 2019 y 2020, ¿sí? Por parte de lo que ahora se llama el CASES, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, que mide con una gran cantidad de lo que se llaman estándares e indicadores, mide la calidad de la educación en el país. Yo fui evaluador externo, que se llama del último proceso. Conozco los resultados y la verdad es que aunque debo decirle que solamente 3 universidades no acreditaron, ahora ya no hay ese ranking, le aclaro, solo 3 universidades del país no acreditaron, de las 55 universidades, solo 3 no acreditaron, ¿sí? Es decir, 52 sí pasaron, pero sin embargo, viendo los resultados, nos deja un cierto sinsabor. Fundamentalmente, y para ser muy corto, el defecto de la Universidad Ecuatoriana sigue siendo el mismo que nosotros lo habíamos detectado hace ya 14 años en las primeras evaluaciones. Es decir, hay una gran debilidad en el tema de investigación, una gran debilidad. Sobre todo en la producción de investigaciones que vayan a solucionar problemas específicos del país. Lo que
técnicamente se llama la investigación pertinente. He avanzado ciertamente la universidad en general ecuatoriana en otros aspectos. Por ejemplo, en el tema de docencia. Ahora hay mucho más profesores titulares, por ejemplo, que lo que había hace 10 años. Hay una, por decirle algo, una mucho mejor participación de los estudiantes, etcétera, para no llenarle, porque son muchísimos indicadores, pero nos sigue debiendo la universidad en el tema de investigación y sobre todo en la proposición de soluciones para los grandes problemas del país. Doctor Moncayo, se ha dicho y todavía no se llega a dilucidar. ¿El país irá por donde va la universidad o la universidad irá por donde vaya el país? ¿Cuál es el quid del asunto, doctor? Esa es la pregunta seguramente del millón. Además de que tiene todas las discusiones teóricas que usted quiera, ¿sí? Le voy a dar mi criterio personal muy cortito. Como un profesor universitario de más de 30 años de docencia y habiendo gestionado varias instituciones y evaluado todas las universidades del país, ¿sí? Le puedo decir que lo que necesita urgente países como el nuestro es que la universidad, insisto, comience a proponer soluciones, pero no solo soluciones teóricas, sino además soluciones prácticas que pueden ser, y le pongo como ejemplo, qué sé yo, avances tecnológicos que puedan ser tomados por la empresa privada y obviamente comercializados. Mientras eso no ocurra, mi querido amigo, mis queridos amigos, lo que va a pasar es que nosotros seguiremos comprando tecnología a altos precios y vendiendo commodities, petróleo, bananos, flores o camarones a precios que van a permanecer más o menos estándar e incluso a la baja. ¿Sí? En lugar de eso, es siempre la universidad en todo el mundo la que, gracias a su tecnología, le permite a los países precisamente vender tecnología a través de la empresa privada. Entonces, la respuesta obvia es que en el fondo los países, ¿sí?, corren al ritmo de las universidades, con una excepción, si me permite, que aunque es un tema muy complejo, solo lo dejo planteado, que últimamente la empresa privada, sobre todo en los países desarrollados, ya no está confiando tanto, curiosamente, en las universidades, sino que está confiando más en empresas de desarrollo tecnológico privadas que están haciendo el trabajo que le correspondería a la universidad, pero es otra discusión. Pero en todo caso, mi respuesta es que los países, para salir del subdesarrollo, particularmente los nuestros, tienen que fortalecer sus universidades. No les queda ninguna otra vía. No se puede salir de la pobreza de otra manera. Es el momento entonces de crear pensamiento, de crear conocimiento, de crear ciencia y crear tecnología, ¿verdad? Incluso de esa manera nos liberamos de esa dependencia que tenemos a nivel tecnológico. Pero ahí viene otra pregunta. ¿Qué tipo de país queremos? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Entonces ahí debe imbricarse la universidad. Sí. Solamente que eso corresponde a otro tipo de investigación que también debe hacer la universidad, que es la investigación social y la investigación económica. De hecho, las universidades, sobre todo las universidades públicas y también algunas privadas, tienen institutos, a modo de ejemplo, de investigación económica, ¿sí? Y le dicen al país, con alguna frecuencia, los grandes problemas que tiene el desarrollo económico. El problema es que nadie le hace caso. O sea, eso nos lleva a otro problema adicional. Es decir, la universidad no tiene una buena interlocución con el gobierno, de manera tal que un resultado, por ejemplo, de una investigación económica o de una investigación social, termina por no tener impacto en el gobierno. Se queda simplemente como un documento académico. Lamentablemente la universidad y la Universidad Ecuatoriana en los últimos años ha perdido protagonismo, ha perdido vocería, ya no ha sido propositiva. Entonces ahí significa
Y la duda es, ¿qué tipo de profesionales, cuál es el perfil profesional que la universidad está entregando al país? Esa es otra discusión también muy grave, pero muy grave. Y le voy a responder, lo que usted está planteando es seguramente mi querido amigo Fernando, usted está poniendo más o menos el dedo en el ventilador, porque esa es justamente la pregunta que va a la reforma de la Ley de Educación Superior. Hay dos alternativas: producir profesionales en función del desarrollo del país, ojo. Entonces ahí viene el problema. ¿Quién define ese desarrollo? Pues seguramente el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y quién? Pues el gobierno que está de turno, pues sin lugar a dudas. Es la una alternativa. Y la otra es esa es la una alternativa, producir profesionales en base al modelo de desarrollo del país. La otra alternativa, y por eso es que le decía a usted, ya puso el dedo en el ventilador, es producir profesionales a lo que le pide el mercado. ¿Me explico? Es decir, si el mercado quiere tantos médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, lo que sea, pues se produce eso. ¿Y qué tipo de profesional es el que requiere el mercado? Sobre todo, pues el argumento es que esos profesionales van a ir, cuando se gradúe, un estudiante, cuando se gradúe, cuando se convierta en profesional, va a trabajar precisamente en ese mercado. En otras palabras, las universidades serían una especie de supermercado de profesionales. Estas dos tendencias son las que tienen que ser discutidas en la reforma. O sea, ¿para qué lado vamos? O profesionales en función del desarrollo del país, o profesionales de acuerdo con lo que dice el mercado, en el entendido de que el mercado puede estar lamentablemente influenciado por técnicas de mercadeo. Y ahí viene entonces, hablaríamos de profesionales a la carta. Exacto. Claro, igual, o sea, si usted le pide al mercado un tipo de profesional, mejor dicho, le pide a los si el mercado le pide a la universidad un tipo de profesional, la universidad tendría que producirlo. Así de sencillo. Entonces ahí lo fundamental es pensar y repensar qué tipo de país y qué tipo de sociedad que propendemos, buscamos, queremos, ¿verdad? Entonces, exacto. La siguiente pregunta, doctor Moncayo, viene, ¿por qué el proyecto, el modelo de universidad que trajo la Revolución Ciudadana con Rafael Correa ha fracasado? ¿Por qué muchos estudiantes, por ejemplo, se quedaron fuera de las aulas? ¿Por qué usted, que estuvo en el asunto de acreditación y evaluación, puede tener una respuesta más puntual? Mire, yo formé parte del equipo a quien se le permitió, es la palabra, se le permitió por parte del entonces presidente de la República discutir lo que eran las bases de la actual Ley de Educación Superior, que por cierto fue emitida en el 2010, ¿sí? Y que ha tenido solo una gran reforma en el 2018, y esta es la tercera reforma que se está trabajando. Mire, para decirle una palabra, bueno, aclaro que yo estuve en ese equipo simplemente porque era el presidente del organismo que evaluaba las universidades, o sea, no fui ahí como funcionario, digamos, de ese gobierno, aclaro. Fui como presidente del organismo que evaluaba las universidades. Y entonces, puedo decirle desde la primera fila, porque estuve ahí, cómo fue que salió esa ley del 2010 que todavía está vigente, ¿sí? Pues lamentablemente ahí viene el asunto. Partió de un diagnóstico, y eso muy poca gente lo sabe. Inclusive no tienen los documentos, yo sí lo tengo porque participé. Partió de un análisis de las empleadas de esa época, del año 2008 y del año 2009. Inclusive anterior, me parece, pero fundamentalmente análisis que son de esos años, 2008-2009. Esos análisis tenían un sesgo, y ahí estuvo el problema. Y el sesgo era proponer para la educación superior un modelo que ya fue bautizado, yo tengo los documentos para demostrarlo, que fue bautizado con el nombre del modelo de la Revolución Ciudadana. Entonces, por bueno que hayan sido algunas de las ideas, porque, por favor, no creo que todo lo que se propuso era malo, no, ni mucho menos. Hay muchísimas cosas que son positivas. Pero el problema que tuvo esa génesis, digamos, de la Ley de Educación Superior que ahora estamos
otra vez intentando reformarlo, ¿sí? Es de que partió de una ideología política muy precisa. Es decir, se quería llevar a la universidad y a la educación en general a lo que eran las tesis fundamentales ideológicas de la Revolución Ciudadana. Y eso desde mi modesto... Hacer una universidad funcional, entonces. Sí, de alguna manera, pero sobre todo ideológicamente funcional. Sí. Y entonces, a mi modo de ver, y ahí me hago responsable, como siempre, mi criterio, pero aquí fundamentalmente, la universidad no puede enfilarse a una línea política cualquiera esta sea. ¿Sí me explico? Porque la universidad, en realidad, de acuerdo con los autores más recientes, no hace falta mencionarlos por asuntos de tiempo, hay mucha literatura sobre esto a nivel mundial, se está hablando de lo que se llama la pluriversidad. ¿Qué significa la pluriversidad? Significa que la universidad debe recoger las distintas tendencias ideológicas, no casarse con una determinada tendencia. Y ese fue precisamente el problema de esta ley, que de alguna manera ha marcado el desarrollo de la educación superior hasta estos días. Entonces, en el fondo, no es que todo lo que se planteó era malo, por favor, insisto que no. El problema era haber unido un proyecto ideológico a un proyecto de desarrollo de la universidad. Insisto que la universidad tiene que estar fuera de un proyecto ideológico, porque es como pluriversidad, tiene que reunir todas esas tendencias ideológicas y discutirlas a su interior. ¿Sí? Doctor Moncayo, con esa experiencia me imagino que el señor presidente Guillermo Lasso deberá entenderlo, ¿verdad? Porque él habla de universidades libres, de jóvenes libres, pero hay conceptos, por ejemplo, que hay que analizarlos: la masificación, la gratuidad, el asunto de la privatización, el asunto de la democratización de la universidad. ¿Hacia dónde apunta la iniciativa y la retórica del presidente Lasso, doctor Moncayo? Hasta donde conocemos, porque como usted comprenderá, el proyecto de reforma a la LOES, según lo ha expresado el señor presidente, lo entregará a la Asamblea a su regreso de los Estados Unidos. A mediados de julio, y personalmente y sin bastón, irá a la Asamblea a entregar el proyecto. De manera que todavía no contamos con ese proyecto del presidente de la República, o más exactamente de la CENESID, ¿sí? Que es el organismo técnico, digamos así, del gobierno, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es así de largo el nombre. Sin embargo, de lo que se ha filtrado, y por favor tómelo esto como filtración, porque no tenemos el proyecto, aclaro. Sin embargo, hay cierta tendencia en lo que se ha filtrado a digamos así, quitarle controles al desarrollo de la universidad privada. Se considera que la universidad privada, me imagino que se aplicará igual para la pública, pero fundamentalmente ellos se refieren a la universidad privada. La universidad privada tiene que tener como su propia autonomía para desarrollarse, que el Estado de alguna manera le ha puesto una cantidad de controles que ha limitado ese desarrollo de la universidad privada. Entonces, por ejemplo, se plantea que la evaluación no debe ser la evaluación de las universidades, que es un proceso obligatorio, porque es además constitucional, no debería ser hecho solamente en base al criterio de este organismo que se llama el CASES ahora, este Consejo de Aseguramiento de la Calidad, sino que debería un poco permitirse a las universidades, sobre todo las universidades privadas, que contraten sus propias evaluaciones fuera del país. Fuera del país hay cantidad de organismos evaluadores con su mayor o menor prestigio. Es decir, un poco el principio que me parece que se está ahí gestando es que la universidad privada necesita mucho más autonomía para desarrollarse, como lo han hecho las universidades de los países desarrollados. Pero el Estado debe tener la rectoría, doctor Moncayo, y tomando en cuenta aquel suceso del mandato 14 para eliminar las universidades de garaje, porque ahora el presidente también habla de sembrar
algo así, simbólicamente, sembrar de extensiones universitarias todas las ciudades y las provincias. ¿Hasta dónde eso sería recomendable y hasta dónde hay un peligro un poco de apoyar la cantidad en desmedro de la calidad? Lo primero que debo aclarar es que yo dirigí uno de los informes que motivó el cierre de las 14 universidades. No era el único informe, habían 2 informes y como jefe de equipo yo suscribí uno de ellos. Así que conozco perfectamente el tema del cierre de las 14 universidades y efectivamente considero que eran universidades de garaje. ¿Sí? Ahora, eso es un problema. Efectivamente, si no hubiese habido ese control del Estado, esas universidades seguramente seguirían funcionando. Esto sí le garantizo, seguirían funcionando. No quiero mencionar ninguna, pero seguirían funcionando y la verdad es que había una serie de irregularidades. Esto no cabe duda. Ahora, el otro tema que usted plantea, que es el tema de las extensiones, el gran problema que tienen las extensiones es que están fuera de lo que se llama en educación, fuera de la sede o de la matriz, si usted quiere. Entonces, la pregunta es, ¿quién le garantiza que esa extensión tenga la misma calidad que la matriz o que la sede? Y de hecho, lo que es un beneficio, ciertamente, acercar la educación superior a la población, eso es correcto. Entre que la población tenga más cerca una universidad, que mejor. Yo le puedo dar cifras para decirle que realmente, y cifras últimas, de decirles que hay un gran déficit de estudiantes que no llegan a la educación superior. Ya le voy a decir esa cifra, pero para no perdernos. El problema es que si por un lado es beneficioso el tener una extensión lo más cerca posible, digamos de una ciudad pequeña, ¿quién le garantiza que esa extensión tenga la misma calidad de la matriz o de la sede? Ese es el punto. No es lo mismo, porque la sede tiene, por así decirlo, sus propias características. Y le completo con el dato. De acuerdo con datos oficiales del Consejo de Educación Superior, ¿sí? En total, solo el 47%, el 47%, no, 37%, capaz que le estoy dando 37% de todos los jóvenes de entre 18 y 24 años acceden a la educación superior. Es decir, más claro, el 63% de los jóvenes de entre 18 y 24 años no llegan a la educación superior. Esa es la realidad. Y usted tiene que comparar eso con cifras de otros países. Países como Argentina, por ejemplo, no le digo de países desarrollados, tienen una matrícula superior al 50-60%, inclusive hay países que tienen 70-80% de matrícula en esa edad. Pero no únicamente a la universidad, y esto lo digo para ahorrar un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque se tiene que también, de alguna manera, estimular la matrícula en los institutos técnicos y tecnológicos. ¿Por qué? Porque el Instituto Técnico y Tecnológico está dando ese profesional. Ojo, ya de acuerdo con la última reforma, los institutos técnicos y tecnológicos son de tercer nivel. Inclusive pueden hacer hasta posgrado. Una maestría, ¿no? Sí, pueden hacerlo. Es la última reforma del 2018. ¿A dónde voy? Es que lo que se tiene es que estimular que los jóvenes vayan a los institutos, porque de ahí sale un técnico que va a solucionar problemas concretos en las empresas. Desgraciadamente el profesional universitario no siempre, muchas veces sí, pero no siempre le va a solucionar problemas a una empresa. Pero con seguridad le garantizo que un técnico y un tecnólogo sí. Doctor Moncayo, usted decía, el asunto de las detenciones no garantizan calidad. El asunto de las universidades de garaje se corre el riesgo que puedan regresar. Un poco precarizar la educación superior, ¿verdad? Precarizar la educación superior y bajar su calidad. Pero el presidente, no sé, se escapó porque él decía que prefiere un estudiante mediocre, con notas mediocres, a un vagabundo. No sé, esa comparación que hacía el presidente tenga un poco de valía. Y lo que usted dice, que en el Ecuador apenas del 37%, es decir, 3.7 de cada 10 bachilleres tienen acceso a la universidad, el resto no.
Eso significa que tampoco se va a poder corregir con lo que el presidente en campaña dijo, que no sé si el libre ingreso o eliminar el examen, ahora le cambiaron de nombre, se llama transformar. ¿Usted le oyó al presidente decir que eliminaba ese examen para dar el libre ingreso? Yo le escuché eso, sí, yo le escuché. Y es más, creo que no es tan importante que este viejo profesor universitario le haya escuchado. El asunto es que creo que le escucharon ese montón de jóvenes que aspiran a ingresar a la universidad. Y ahora le están reclamando. Obvio. Yo le voy a dar la cifra. ¿Sabe cuántos son? Cada año se gradúan 200,000 bachilleres en el Ecuador. 200,000. ¿Sí? De los cuales solo 120,000 pueden acceder a un cupo en las universidades públicas. En las universidades públicas, subrayo. ¿Sí? Yo dirigí un proceso como esos. Uno de mis últimos trabajos para una universidad pública fue precisamente dirigiendo el proceso de admisión y nivelación. Así que le puedo decir también con experiencia, con conocimientos de causa. Entonces, en resumidas cuentas, usted tiene una cifra que para mí es aterradora, y esa cifra le da la razón al presidente de la República. Yo le preguntaría a usted y a quienes nos escuchan o nos ven, ¿qué van a hacer cada año y cada semestre los 80,000 bachilleres que simplemente dan examen o daban examen y no ingresaron, y no ingresaban? Me explico, porque entraban solamente 120,000. Y yo le voy a decir la primera respuesta a lo que ocurría. Esos 80,000 bachilleres que no ingresaban, lo que hacían es un poco presionar a sus padres para que le matriculen en una universidad privada. Pero los que tienen, pues, ¿y qué pasa con los que no tienen? Entonces me parece que es un problema que tiene que ser resuelto. O sea, no se lo puede, independientemente de que el presidente lo dijo en un sentido o lo dijo en otro sentido, más allá de eso. Estoy hablando de 80,000 jóvenes, bachilleres, que voy a utilizar las palabras que usted mencionó del señor presidente. Pues es preferible que estén en cualquier universidad o en cualquier instituto técnico, tecnológico, a que estén simplemente vagando en la calle, porque yo no sé qué irán a hacer. Digamos que de los 80,000 jóvenes que no entran, ahí sí no tengo una cifra, pero me voy un poco a inventar, un poco por experiencia, no es tan inventado. Digamos que de esos, la mitad, unos 30, 40,000, vayan a la universidad privada. Significa que 50,000 estarán, como dice el señor presidente, vagando por las calles. Porque ¿quién le da trabajo en este país a un simple bachiller? Mi querido amigo, ¿quién le va a dar trabajo? ¿Usted cree que se va a conseguir trabajo? Si profesionales con título no tienen trabajo, peor un bachiller. Con títulos de cuarto nivel. Exacto, con título de cuarto nivel y no tiene trabajo. ¿Usted cree que ese bachiller se va a conseguir algún trabajo? Porque hay que tomar en cuenta que el presidente le elevó a categoría de campaña electoral el asunto de su propuesta a la universidad, y ahora la gente le está reclamando. En todo caso, ¿qué respuesta deben dar los rectores de las 73, 74 universidades, tanto públicas como privadas, para alimentar el proyecto del Ejecutivo, y cuál debe ser el papel de la Asamblea para analizarlo y sacar una ley que en verdad sea una alternativa y no simplemente para engordar las universidades privadas o para engordar de títulos a los jóvenes? ¿Cuál debe ser la respuesta y si está trabajando en ese sentido? Pues sí, don Fernando, la Asamblea, fundamentalmente la Comisión de Educación, presidida por el compañero Manuel Medina de Pachacútec, ¿sí?, está duramente buscando una alternativa, y tiene que buscar una alternativa porque el país se lo exige. Mi querido amigo, si usted es padre de familia y tiene unos chicos, digamos que usted es un padre de familia pobre y tiene unos chicos que ya se graduaron de bachilleres y quiere ingresar a la universidad, yo no sé si usted podría dormir tranquilo sabiendo que su hijo no ingresó a la universidad porque no pasó el examen, no importa cómo le llamen. Antes tenía un nombre, normalmente era el ser bachiller, luego les llamaron el examen de no sé qué, y ahora le llaman Transformer. Es el no sé si Transformer. Bueno, lo que sea,
Le garantizo que un padre de familia no ha de dormir pensando qué va a pasar con su hijo si no ingresa a la universidad. Créame, yo creo que hay que ponerse en el pellejo del ciudadano común, de ese ciudadano que tiene hijos que recién se gradúan de bachiller, que quieren ingresar a la universidad, pero no pueden hacerlo. Entonces, dígame usted, ¿qué respuesta se les va a dar a esos padres de familia? ¿Y qué respuesta se les va a dar a esos estudiantes? Por cierto, como el tiempo yo sé que es muy, muy valioso en esto, quiero adelantarle que la Comisión de Educación de la Asamblea está buscando alternativas. Y sí las hay, mi querido amigo. Difíciles, pero las hay. Porque tampoco se puede simplemente decirles a esos padres de familia, a esos estudiantes, qué pena, pero no tenemos posibilidades de que ustedes ingresen. Porque las universidades públicas, más de esos 120,000 cupos, si no se modifican las condiciones actuales, no van a poder recibir. Y eso se los digo con conocimientos de causa, no lo estoy inventando. ¿Por qué? Porque hay un pequeño detalle que la población no conoce, y es que esa cifra de los 120,000 cupos que se llamaba, no era establecida por la CENESID, sino que la CENESID les preguntaba a las universidades y les decía cuántos estudiantes pueden recibir, y esa sumatoria daba 120,000. No sé si me explico. Por lo tanto, sí, la disponibilidad lo decían las universidades, de acuerdo a su capacidad instalada y todo lo demás. Profesores, laboratorios, etc. En todo caso, doctor, yo no sé, puede haber un peligro, que sé, pensar en el modelo chileno, y eso estará pensando el señor Lazo, porque hay una coincidencia incluso política e ideológica, y yo creo que eso sería bastante erróneo pensar de esa manera. Doctor, en todo caso es un tema que comienza a debatirse, ¿verdad? Y hay que hacerlo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, porque usted dice que los padres de los bachilleres no duermen, los padres de los profesionales, de los recién graduados de la universidad tampoco dormimos, pues, porque no hay trabajo. Así es, mi querido amigo. Las cifras, yo he revisado las cifras de desempleo en profesionales graduados, y es una cifra de desempleo altísima, altísima. No me arriesgo a decirle porque son cifras todavía preliminares, pero se habla de un desempleo en profesionales graduados que se acerca al 50%. Así de sencillo. Y creo que me quedo corto. Y a eso sumamos los talentos que se han formado fuera del país, vienen acá y no tienen respuesta. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por sus conceptos. Seguiremos hablando en una próxima oportunidad para ver cómo evoluciona estas reformas a la ley de educación superior y a ver cuáles son las pistas y las salidas que se encuentran tanto de parte del Ejecutivo, de los protagonistas que son las universidades con todos sus estamentos y la Asamblea Nacional. Esta noche hemos conversado con el doctor Edgar Moncayo Gallegos, expresidente del CONEA, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que funcionó en años anteriores. Doctor, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y estoy absolutamente a su disposición. Ustedes verán que es un tema muy complejo, pero creo que es obligación de los medios de comunicación, mucho más de los medios libres como ustedes, precisamente tratar de informar al público de manera, llamemos así, honesta, sobre un problema que nos atañe a todos. Gracias, doctor. Señoras y señores, este ha sido Pensamiento Crítico a través de GAFA TV Ecuador. Galo, buenas noches. Buenas noches. Agradecemos a nuestro invitado, agradecemos, Fernando, a ti por la entrevista, y les recordamos que Pensamiento Crítico llegó gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión. Hasta mañana. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.